Hola a todos, mi nombre es Ariel Rampoldi, soy ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trabajo en la cátedra de Afología. Hoy he venido a contarles cómo nosotros utilizamos las diferentes herramientas estadísticas para darle rigurosidad científica a los distintos trabajos de investigación que nosotros llevamos a cabo. Para ello, uno de los temas que he seleccionado fundamentalmente es para ver qué extractante podemos utilizar para la determinación de determinados micronutrientes en suelos para poder de alguna forma mostrar la mejor performance que tienen uno de ellos y así poderlo validar a través de alguna norma para ya poder establecer para que pueda ser utilizado en todos los laboratorios de análisis de suelo del país. En este caso vamos a trabajar con diferentes suelos, diferentes extractantes para la medición de 4 micronutrientes. Ellos son hierro, zinc, manganeso y cobre. Los suelos seleccionados son suelos de Brasil y de Argentina. Son 5 suelos que tienen características contrastantes. Ustedes pueden ver que lo que nosotros hemos de alguna forma determinado es el pH, fósforo, potasio, materia orgánica y las fracciones granulométricas, arena, limo y arcilla. Y en ellas vemos que hay muchas diferencias, especialmente entre los suelos de lo que son Brasil y Argentina, que tenemos 5 suelos de Brasil y un suelo de Argentina. Los extractantes normalmente que se usan para la determinación de los micronutrientes son MELIS 1, MELIS 3 y DTPA-TA, que fundamentalmente en el caso de Brasil se usan los tres y los tres han sido homologados para usar cada uno de ellos en diferentes estados. Nosotros en Argentina no tenemos una metodología hoy homologada que nos diga cuál es la mejor o cuál es la que presenta mejor performance de acuerdo a nuestros tipos de suelo. Lo que hicimos inicialmente fue ver realmente si hay una diferencia entre los extractantes con los niveles iniciales que tenían estos nutrientes y podemos ver, tomemos como por ejemplo, acá tenemos todos los suelos, pero tomemos como ejemplo un suelo que puede ser Río Primero y ahí vemos que efectivamente para hierro, para manganeso, cobre y zinc hay diferencias significativas entre los distintos tipos de extractantes utilizados. Un poco el diseño de experimentos que hicimos luego de ver que había estas diferencias fue trabajar con los tres extractantes, 5 suelos, o sea, no trabajamos ya con el suelo del Río Primero, lo descartamos porque no teníamos el suficiente volumen como para hacer todo el experimento. Y lo que hicimos fue adicionarle a cada uno de estos suelos dosis crecientes de soluciones de hierro, cobre, zinc y manganeso. ¿Sí? Se hizo una combinación de los factores, un factorial de 3 por 5% y la unidad experimental fueron bloques al azar con 3 repeticiones. Las dosis adicionadas están acá, se utilizaron distintas soluciones para hierro del sulfato de hierro, manganeso, sulfato de manganeso y así sucesivamente. Y ahí están las dosis que se usaron y a su vez a cada uno de esos suelos se le agregaron otros tipos de dosis como para estandarizar, o sea, siempre se hacía variar la dosis objeto de estudio. Acá están las fotos del experimento, o sea, se pusieron los diferentes suelos en bolsas, luego se les ajustó el agua a la capacidad de campo y se le adicionaron las distintas dosis. Ahí estoy trabajando un poco. Y luego de haber adicionado las distintas dosis, a los 56 días, ¿qué se hizo? Se hizo toda una nueva preparación del suelo, se sacó ese suelo de las bolsas y se pasó ya a la etapa netamente de laboratorio, que fue determinar fundamentalmente, en base a las dosis adicionadas, cuánto era lo recuperado por cada uno de estos extractantes, ¿sí? Entonces se hacían ajustes lineales, si los ajustes lineales, el R cuadrado era elevado, como ustedes pueden ver ahí en las figuras,
a través de la pendiente se podía determinar la tasa de recuperación de cada uno de los extractantes utilizados. Ahí ya tenemos las tasas, fundamentalmente por MELIS 1, MELIS 3 y DTPA para cada uno de los suelos, y se hace una media, y si ustedes ven las tasas medias para cada uno de esos nutrientes y métodos, hay diferencias significativas en la mayor parte de ellos. Posterior a ello, y si bien no es el objeto de lo que les vengo a contar, se hicieron la correlación para ver qué parámetros del suelo están asociados fundamentalmente a los extractantes para cada uno de los nutrientes estudiados. En este caso podemos ver que el índice de correlación, ya sea positivo o negativo, son altos, pero fundamentalmente están muy asociados a la fracción granulométrica del suelo, que es arena, limo y arcilla, y materia orgánica, y en algunos casos hasta fósforo, fundamentalmente correlaciona con un alto nivel de significancia para algunos de los métodos, para algunas de las soluciones extractivas, perdón, y el nutriente en particular. Y luego hacemos las ecuaciones de regresión para poder predecir esa tasa de recuperación fundamentalmente, donde ahí metemos dentro de lo que es, esto está hecho con un programa estadístico llamado Infostat, donde metemos muchas variables de suelo y vemos cuáles nos selecciona para poder predecir la tasa esta de recuperación. Y vemos que no hay un único parámetro de suelo. En algunos casos tenemos más de un parámetro seleccionado con algún tipo de, con algún grado de significancia importante, pero fundamentalmente fíjense en el extractante que se llama DTPA-TEA, que es uno de los que más se está recomendando para los suelos de Argentina, que son suelos de pH neutro, donde vemos que nos separa, afortunadamente, un solo parámetro, que es este fósforo, ahí el FREM, es el fósforo remanescente, que es un fósforo que nos indica la capacidad buffer del suelo. En los 4 nutrientes, si ustedes pueden ver, hierro, manganeso, cobre y zinc, con DTPA-TEA selecciona al fósforo remanescente como un buen predictor de la tasa de recuperación, y en el caso del cobre, materia orgánica, que si vemos la correlación de materia orgánica con cobre tiene una alta correlación, o sea, en la diapositiva anterior, y en el caso del zinc, la arena. Entonces nosotros usamos mucho las ecuaciones de regresión fundamentalmente para poder predecir fundamentalmente los procesos o el estudio de algunos procesos que hacemos en suelo, y de esa forma poder concluir cuáles aquellos parámetros que deberíamos prestar principal atención. A modo de conclusión, lo que podemos decir es que el extractante MELIS 3 fue el extractante que mejor performance tuvo en la determinación de hierro, manganeso y cobre, mientras que para zinc, MELIS 1 y DTPA-T tuvieron el mismo comportamiento. Esto en general, acá hay que tomar una solución de compromiso, hay que ver cuán mejor fue MELIS 3 con respecto, cuán mejor fue MELIS 1 y DTPA-TEA en zinc con respecto a MELIS 3, porque no podemos, por una cuestión práctica, determinar unos nutrientes con un extractante y otro nutriente con otro extractante. Por otra parte, a modo de información, para contarles, es que en el caso de MELIS 3, uno de sus componentes, que es el nitrato de amonio, hoy no se consigue muy fácil en el mercado. Por lo pronto, lo que se está utilizando es DTPA-TEA. Fundamentalmente el problema que tiene el nitrato de amonio es que se usa como explosivo, entonces no se consigue en los comercios como se lo conseguía antes. Por otra parte, bueno, los niveles de hierro, manganeso, cobre y zinc recuperados con MELIS 1, MELIS 3 y DTPA aumentaron con el aumento de las dosis aplicadas. Esto en general, si los suelos en general no hay un comportamiento muy fuerte a veces de la fracción de las arcillas, el comportamiento es siempre el mismo en cada suelo, o sea, yo pongo más dosis recupero. Pero a veces, en algunos casos, dependiendo de las características intrínsecas del suelo, esto no se da.
Otra de las conclusiones que sacamos acá fue que la capacidad de extracción de hierro, manganeso y cobre siguió el orden MELIS 1, mayor que MELIS 3, mayor que de TPA-TEA, mientras que para zinc el orden fue de TPA-TEA mayor a MELIS 1 y mayor a MELIS 3. En general, una de las cosas que a nosotros nos interesaba ver era esto de las tasas de recuperación, como se los dije, donde usamos los modelos de regresión que mejor pudieran predecir esas tasas de recuperación, y lo que vimos fue que la granulometría del suelo, arena, limo y arcilla, la materia orgánica y la capacidad buffer son los mejores predictores que tenemos de las tasas de recuperación. Bueno, esto es uno de los tantos ejemplos que nosotros en agronomía usamos, en la estadística, fundamentalmente hoy los modelos de regresión, para poder explicar los procesos que ocurren tanto en el suelo como sí, digamos, en la fisiología vegetal, para darle rigurosidad científica a todo lo que vamos haciendo, como lo había mencionado anteriormente.